la capacidad de escuchar perfectamente. O sea, los oídos funcionan con una precisión milimétrica. Sí, sí, captando cualquier detalle. Exacto. Captas el canto de un pájaro en la calle o el zumbido de la nevera sin el más mínimo problema. Pero, de repente, cuando alguien abre la boca para hablar, sus palabras suenan como un ruido completamente incomprensible. Como estática, ¿no? Como en una radio vieja. Eso es, un canal mal sintonizado. Y ahora vamos a plantear un reto aún mayor a quienes nos escuchan. Imaginemos tener que asistir a clase todos los días, intentar aprender matemáticas o historia inmersos exactamente en esas condiciones. Uf, madre mía, es que solo pensarlo ya resulta abrumador. Totalmente. Y lo más duro aquí es que, no estamos hablando de un experimento mental. Es la realidad diaria y constante para un grupo muy específico de estudiantes en todo el mundo. Una realidad durísima, además. Sí, porque esa desconexión radical entre percibir físicamente el sonido y comprender su significado, pues es el núcleo del desafío que vamos a explorar a fondo. Vale, vamos a desgranar esto. La misión en nuestra exploración de hoy, basada en los datos de la investigación sobre el plan de intervención para el síndrome de Landau-Kleffner, es doble, básicamente. Ajá. Primero, diseccionar este desafío cognitivo extremo para descubrir los verdaderos engranajes de cómo asimila información el cerebro humano. Y segundo, descubrir cómo la pedagogía puede y debe rediseñarse por completo cuando las vías tradicionales de aprendizaje colapsan catastróficamente. Exacto. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Claro. Entonces, para navegar por esta intersección entre la neurología y la educación, necesitamos establecer nuestra brújula. ¿A qué monstruo neurológico nos estamos enfrentando exactamente cuando hablamos de este síndrome? Pues, el síndrome de Landau-Kleffner, o LKS, es un trastorno neurológico infantil muy poco frecuente, pero clínicamente fascinante y devastador a partes iguales. Devastador es la palabra. Sin duda. Lo que lo define es la combinación de dos elementos que, fíjate, parecen sacados de una película de ciencia ficción médica. Por un lado tenemos una afasia severa. Que es la pérdida de la capacidad para usar o comprender el lenguaje, ¿verdad? Eso es. Y por otro lado, anomalías muy agresivas en el electroencefalograma. O sea, hablamos de tormentas eléctricas en el cerebro. ¡Qué fuerte! Y además creo que ocurren sobre todo de noche. Exactamente. Ocurren de manera casi exclusiva durante el sueño profundo. Por eso en la literatura neurológica se le conoce como afasia epiléctica adquirida. Esa palabra, lo de adquirida, me parece un detalle bastante escalofriante. Sí, lo cambia todo. Claro, porque los datos muestran que no estamos hablando de niños que nacen con un problema de audición o un retraso en el desarrollo cognitivo. O sea, tienen un desarrollo del lenguaje absolutamente normal. Aprenden a decir mamá, piden agua, forman frases completas, se comunican perfectamente. Y un día, de repente, ese castillo de naipes empieza a derrumbarse y pierden ese idioma que ya habían dominado por completo. Y ese declive es, lógicamente, la parte más desconcertante y angustiosa para las familias. El síntoma que define este derrumbe es la agnosia auditiva verbal. Que suena muy técnico, pero ¿qué significa en la práctica? Pues básicamente que el cerebro se vuelve incapaz de reconocer los sonidos específicos que componen el habla. Pero a ver, espera. Si el oído físico capta el sonido perfectamente, como decíamos al principio, ¿cómo es posible que el cerebro decida no procesar justo las palabras? O sea, ¿dónde se rompe el cable? Es que el cable no se rompe en el oído interno ni en el nervio auditivo tampoco. La señal sonora viaja perfectamente desde el tímpano hasta la corteza auditiva primaria. Vale, la señal llega. Llega intacta. El fallo se produce en las áreas de asociación del cerebro, concretamente en la zona que toma esa onda sonora genérica y la clasifica diciendo esto es lenguaje humano, vamos a descodificarlo. O sea que el filtro es lo que falla. Exacto. Al fallar esa clasificación, el cerebro trata la voz de una madre o de un profesor con la misma irrelevancia que, el sonido del viento o de un coche pasando en la calle. Esto plantea una pregunta importante, o sea, pensemos en lo que esto provoca a nivel social. De un día para otro este niño se queda aislado en una burbuja. Totalmente aislado. No puede entender las instrucciones más elementales del día a día. Es como estar atrapado de repente en un país extranjero, ¿no? Ayer dominabas el idioma y hoy, de repente, el idioma de tus propios padres te suena a un código alienígena indescifrable. Esa es la sensación exacta.
las palabras flotan en el aire, pero a tu cerebro le han borrado el diccionario para traducirlas. Y claro, imagino que si no puedes descodificar lo que entra, lo que sale de tu boca también empieza a fallar estrepitosamente. Claro, es que el sistema de retroalimentación se rompe por completo. Al no poder escuchar y procesar el lenguaje, el habla del propio niño se deteriora rapidísimamente. Porque no pueden escucharse a sí mismos tampoco. Eso es, empiezan a usar frases muy cortas, el habla se vuelve agramatical, les cuesta horrores encontrar las palabras correctas para nombrar cosas simples. ¿Qué nivel de frustración debe generar eso? Pues imagínate, en los casos más agudos, la frustración es tan grande que el resultado final es el mutismo absoluto. Simplemente prefieren dejar de hablar por completo. Y mientras esto ocurre durante el día, con el lenguaje, la investigación señala que por la noche el cerebro libra otra batalla muy distinta. Sí, la batalla eléctrica que comentábamos. Claro, porque entre el 70 y el 80% de estos pacientes sufren convulsiones, pero lo llamativo es que son crisis que ocurren a menudo mientras el cuerpo descansa. Mientras el niño duerme plácidamente, el cerebro sufre esos cortocircuitos eléctricos brutales. Y yo me pregunto, ¿son esos cortocircuitos nocturnos los que están borrando literalmente las conexiones del lenguaje? Pues a ver, esa es la principal hipótesis neurológica ahora mismo. Se cree que esas descargas epilépticas continuas durante el sueño interfieren drásticamente con la consolidación de la memoria. Y destrozan las redes neuronales responsables del lenguaje. Exactamente. Y luego, claro, durante el día, las secuelas de ese caos nocturno se manifiestan. Hablamos de hiperactividad, un déficit de atención muy grave y una impulsividad enorme. Lo cual nos lleva a la sala de máquinas de todo este asunto. Porque, a ver, sabemos que el LKS dinamita el lenguaje. Sí, eso está claro. Pero eso por sí solo no explica por qué un alumno de repente no puede resolver un rompecabezas visual o fracasa en una tarea de matemáticas que ni siquiera requiere hablar. Claro, ahí está la clave del impacto académico. Para entender por qué la pérdida del lenguaje arrastra consigo casi todo el aprendizaje académico, tenemos que analizar un concepto que, personalmente, me resulta fascinante. Hablo de la memoria de trabajo. Un concepto fundamental en psicología cognitiva. Yo siempre había pensado que la memoria de trabajo era, pues no sé, simplemente el bloc de notas temporal del cerebro, como cuando alguien te dicta un número de teléfono y lo repites en tu cabeza durante 10 segundos hasta que encuentras un boli. ¿Es solo eso? Pues a ver, esa es la trampa en la que cae muchísima gente. Pensar que es un simple almacén pasivo donde dejas cosas un rato. ¿Y no lo es? ¿Qué va? La memoria de trabajo es, en realidad, el motor de combustión interna de nuestro razonamiento. Es el espacio donde el cerebro no solo retiene información, sino que la manipula, la cruza con otros datos y genera un resultado nuevo. O sea, es un proceso superactivo. Totalmente. Para entender cómo funciona y por qué es tan vital, la neurociencia utiliza mucho el modelo de Baddeley. Y Baddeley propuso que este motor tiene 3 piezas fundamentales trabajando en equipo. Pues vamos a diseccionar ese motor porque creo que es vital para entender lo que les pasa a estos alumnos en el día a día. Venga, pues la primera pieza es el buque fonológico. Su trabajo es procesar, mantener y repetir mentalmente la información verbal y los sonidos. Vale, el audio, por así decirlo. Exacto. La segunda pieza es la agenda visoespacial, que hace exactamente lo mismo, pero con las imágenes, las formas y el espacio físico que nos rodea. Vale, el vídeo y el espacio. Eso es. Y por encima de estos 2 sistemas de retención, como si fuera el jefe, hay una tercera pieza, el ejecutivo central. Vale, a ver, para que quienes nos escuchan puedan visualizar este mecanismo en tiempo real, vamos a hacer un experimento mental. ¿Te parece? Venga, me apunto. Si yo ahora mismo intento multiplicar mentalmente, digamos, 24 por 3. A ver, mentalmente veo el 24 sobre el 3. Multiplico 3 por 4, me da 12, me llevo una. Ajá, sigues el proceso clásico. Sí. Luego 3 por 2, 6, más la que me llevaba, 7. 72. Vale. ¿Qué acaba de pasar dentro de mi cerebro exactamente según este modelo de Baddeley? Pues que acabas de encender toda la maquinaria a máxima potencia. Fíjate bien en los pasos. Cuando visualizabas el 24 sobre el 3 en tu mente, estabas usando la agenda visoespacial a tope. Era como mi pizarra mental, invisible, ¿no? Exacto. Luego, cuando te decías a ti misma eso de «me llevo una», esa vocecita interna operaba gracias al bucle fonológico. Ah, claro, me estaba hablando a mí misma. Sí, sí. Y finalmente, la entidad que dirigía todo el proceso, la que decidía qué paso iba primero, la que recordaba las tablas de multiplicar a largo plazo y se aseguraba de que sumaras ese 1 extra al final.
Ese era el ejecutivo central, coordinando todo. Exactamente. El director de la orquesta. A ver, cualquier persona que haya intentado seguir las complejas instrucciones visuales para montar un mueble de IKEA, por ejemplo, mientras alguien al lado le está hablando sin parar de otra cosa, sabe perfectamente lo que es llevar ese ejecutivo central al colapso absoluto. Madre mía, el clásico conflicto de recursos. Tienes la agenda visoespacial a reventar, mirando los tornillos y el dibujo del manual, y a la vez el bucle fonológico saturadísimo intentando procesar la charla de la otra persona. Y claro, el cerebro simplemente se congela. Es un ejemplo perfecto de sobrecarga cognitiva. El ejecutivo central se queda sin recursos para gestionar tanto el canal visual como el verbal simultáneamente. Y aquí es donde se pone muy interesante la cosa, porque es donde las piezas del puzzle encajan de una forma que resulta bastante trágica. A ver, cuéntanos. Si cruzamos lo que sabemos del síndrome de Landau-Kleffner con esta disección de la memoria de trabajo, nos damos cuenta de que el daño neurológico del síndrome no afecta a toda la memoria en bloque. No, ataca de forma muy específica. Ataca como un misil teledirigido a una pieza muy concreta, que es el bucle fonológico. Lo fascinante aquí es ver cómo ese ataque desmonta todo el sistema. Así es. El LKS destruye la capacidad del cerebro para mantener y manipular esa información verbal en el corto plazo. O sea, se produce una tormenta perfecta que aísla al estudiante por completo. Exacto. Primero porque la agnosia auditiva verbal, que mencionábamos antes, hace que apenas logren captar lenguaje comprensible del exterior. Les llega como ruido o estática. Y segundo, que si por algún milagro logran aislar alguna palabra suelta, su bucle fonológico está tan deteriorado que no pueden retenerla en la mente. Eso es. No la retienen el tiempo suficiente para que el ejecutivo central pueda hacer algo útil con ella. La información verbal se evapora en cuestión de milisegundos. Es que es una doble barrera insalvable por la vía natural. Y me hace pensar, la verdad, en la profunda ironía que tiene el sistema educativo tradicional actual. Sí, es que el choque es brutal. Pensemos en cómo funciona un aula convencional hoy en día. El profesor se planta frente a 30 alumnos y, bueno, pues habla ininterrumpidamente durante una hora. Todo es instrucción oral. Claro, las instrucciones para los exámenes se dan de forma oral. Se evalúa pidiendo a los alumnos que lean textos súper complejos y redacten respuestas larguísimas, manipulando lenguaje constantemente. Exigimos a estos estudiantes que demuestren su inteligencia usando de forma exclusiva la única herramienta cognitiva que tienen rota. Es un sinsentido. Los estamos evaluando por su capacidad para procesar el lenguaje, no por su capacidad real para comprender el mundo o asimilar conceptos abstractos. Por eso mismo la pedagogía tiene que intervenir de forma radical en estos casos. Claro, hay que cambiar el enfoque. A ver, si la carretera principal de la comunicación humana, que es el bucle fonológico y la instrucción verbal, está completamente derruida por el síndrome, el desafío es construir vías secundarias de emergencia. ¿Cómo hacemos llegar la información a ese ejecutivo central esquivando por completo el lenguaje oral? Pues hay que hackear el sistema de aprendizaje, tal cual. Sabiendo que el bucle fonológico es un callejón sin salida absoluto, tenemos que sobreestimular la otra vía que sabemos que sigue intacta, que es la agenda visoespacial. Y aprovecharla al máximo. Y el análisis de hoy detalla precisamente cómo se construyen estos atajos cognitivos, empezando por los cimientos físicos, por el propio entorno del aula. Es que modificar el entorno físico no es un capricho pedagógico, ¿eh? Es una necesidad neurológica imperativa. Cuéntame más sobre eso. Pues si el cerebro de este alumno tiene un ejecutivo central que se sobrecarga con muchísima facilidad, intentando dar sentido a ruidos que no entiende, lo primero y más urgente es reducir la fricción. Quitarle peso cognitivo. Hablamos de ubicación estratégica en la clase. El estudiante debe estar sentado en primera fila. Pero ojo, no solo para escuchar mejor, sino para tener un acceso visual ininterrumpido a la cara del profesor y a la pizarra. Claro, para apoyarse en la gesticulación. Exacto. Y a la vez hay que alejarlo de ventanas, pasillos o cualquier estímulo visual irrelevante que pueda consumir su valiosa y limitadísima memoria de trabajo. Entiendo. Una vez controlado el entorno físico, el documento incide en cómo se debe presentar la información en sí. Y aquí es donde la dependencia de lo visual se vuelve absoluta, ¿no? Adiós a las largas explicaciones orales de 20 minutos. Se acabaron. Todo tiene que ir acompañado de diagramas, mapas mentales visuales, códigos de colores para estructurar la información, vídeos cortos. O sea, si explicas el ciclo del agua, no se lo cuentas oralmente, lo dibujas paso a paso en la pizarra. Eso es.
Y hay un detalle que a mí me pareció fascinante respecto a la comunicación, y es que hay que erradicar por completo el lenguaje figurado, las ironías y las metáforas. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las metáforas? Pues que el lenguaje figurado requiere un procesamiento fonológico de altísimo nivel. Piensa que el alumno tiene que retener la frase literal, luego buscar el contexto social en su memoria, comparar los dos significados y extraer la metáfora. Uf, claro. Es un gasto cognitivo totalmente inasumible para alguien con el TAS. Las instrucciones deben ser quirúrgicas, frases muy cortas, sujeto, verbo y predicado. Y lo más importante en la instrucción es la fragmentación de la información y la práctica espaciada. Esto me interesa mucho, porque siempre escuchamos lo de la práctica espaciada como el típico consejo general de estudio para los exámenes, pero quiero entender la mecánica de por qué es vital justo aquí. Tiene una explicación muy fisiológica. A ver. Si el bucle fonológico está fuera de servicio, ¿por qué ayuda físicamente al cerebro el hecho de espaciar el aprendizaje? Pues pensemos de nuevo en el ejecutivo central y la agenda visoespacial. Al no poder apoyarse en la repetición verbal para fijar un concepto nuevo, el cerebro está haciendo un esfuerzo masivo para codificar la información de forma puramente visual o táctil. ¿Y eso cansa? Ese proceso consume muchísima energía metabólica, te agota. Si intentas enseñar 3 conceptos seguidos, el embudo cognitivo se atasca por completo. Vale, lo veo. La práctica espaciada funciona maravillosamente porque le das al cerebro una pequeña píldora de información, permites que la procese con calma y la almacene en la memoria a largo plazo. Limpias la mesa de trabajo de la memoria a corto plazo y luego, solo luego, le das la siguiente píldora. Así evitas que el sistema colapse por saturación. Exactamente. Entendido. Es como descargar archivos muy pesados en un ordenador antiguo. O sea, tienes que hacerlo de uno en uno para que no se congele el procesador. La analogía del ordenador antiguo es buenísima para esto. Y para apoyar este proceso lento, la investigación propone el uso masivo de lo que yo visualizo mentalmente como andamios externos. ¿Andamios? Sí, andamios cognitivos, agendas superestructuradas, listas de verificación con pictogramas al lado, alarmas visuales con colores. Si las paredes internas de tu memoria de trabajo no pueden sostener la información por sí mismas, pues levantas paredes externas de apoyo en tu entorno. Externalizas la memoria. Eso es. Externalizas la memoria para que el cerebro no gaste energía preciosa en intentar recordar, por ejemplo, qué toca hacer a continuación en clase. Es que los andamios cognitivos son la metáfora perfecta. Y esos andamios hoy en día, afortunadamente, son en gran medida tecnológicos. Las pantallas ayudan mucho aquí. Sin duda, el uso de sistemas de comunicación alternativa y aumentativa es innegociable en estos casos. Los famosos pictogramas, ¿no? Sí, hablamos del uso de tablets con programas de pictogramas que literalmente hablan por el niño, o de software de texto a voz para que puedan procesar un texto escrito escuchando la pronunciación mecánica del ordenador. Y fíjate que a veces logran procesar esa voz robótica mejor que la voz humana natural, lo cual parece paradójico. Pues tiene todo el sentido. Claro, porque si el problema de fondo es descodificar la voz humana con todas sus variaciones impredecibles de tono, acento e inflexiones, una voz sintética monocorde y siempre idéntica puede resultar mucho más fácil de aislar para su cerebro. O pueden usar el proceso inverso, claro. Herramientas de voz a texto. Sí, usar herramientas de voz a texto para que puedan plasmar sus ideas en una pantalla sin el estrés añadido de la escritura manual, sobre todo si sus habilidades motoras o fonológicas están ya muy comprometidas. Todo esto, imagino, coordinado estrechamente con un logopeda. Fundamental. El papel del logopeda o del especialista en lenguaje aquí no es curar el síndrome, porque recordemos que el daño es neurológico y de base médica, sino enseñar al niño a utilizar de forma experta todas estas prótesis de comunicación. Les dan herramientas de supervivencia. Tal cual. Les enseñan a usar el lenguaje de signos básico, a interpretar expresiones faciales de los demás de forma casi matemática, a usar su propio cuerpo para expresarse. Es un entrenamiento de supervivencia comunicativa puro y duro. Y esto me lleva a la parte que creo que rompe más esquemas tradicionales. Me refiero a la forma en la que evaluamos el aprendizaje de estos alumnos. Ah, claro, el tema de los exámenes. Claro, si aplicamos todo este rediseño del que hablamos, no tiene absolutamente ningún sentido sentar a este alumno frente a un folio en blanco a redactar de memoria el desarrollo de la Revolución Francesa. Es que sería cruel, directamente. Sería como pedirle a alguien que va en silla de ruedas que te demuestre que sabe de geografía subiendo a la cima de una montaña a pie.
no tiene ningún sentido. La evaluación tiene que ser tan multimodal como la enseñanza que reciben. Obligatoriamente, si tú como profesor quieres saber si el alumno ha entendido un principio de física, pues pídele que construya un modelo físico con piezas. O que haga un experimento práctico con las manos. Exacto. O que ordene lógicamente una serie de tarjetas visuales sobre la mesa que expliquen los pasos del proceso. Lo que se busca es la manifestación del conocimiento puro que tienen en la cabeza. No su destreza lingüística para contártelo. Exactamente. Lo cual, por supuesto, requiere un nivel de empatía y de flexibilidad enorme por parte del profesorado. Y además de eso, hay que enseñarles a pensar sobre cómo piensan ellos mismos. La famosa metacognición. Fomentar lo que se llaman habilidades metacognitivas. Enseñar al alumno a usar sus propias herramientas alternativas de manera consciente para identificar exactamente dónde se atasca en una tarea. Que tengan la autonomía para decir basta. Eso es, que sepan levantar la mano en clase y señalar en un panel visual a su profesor. Oye, mi ejecutivo central se acaba de bloquear. Necesito que dividas esta tarea en pasos más pequeños. Porque al final, dotarles de estrategias de autorregulación emocional y cuidar su autoestima es tan crítico o incluso más como el propio currículo académico de matemáticas o ciencias. ¿Es que el desgaste psicológico debe ser brutal? Totalmente. Estos niños se enfrentan a muros invisibles 100 veces al día. Cada interacción social en el recreo es un campo de minas para ellos. Por eso es tan importante validar su frustración constantemente. Sí, crear un entorno escolar seguro, donde equivocarse o no entender algo no tenga ninguna penalización social. Y sobre todo, celebrar enormemente los pequeños éxitos que consiguen a través de esas vías alternativas. Porque eso es lo único que mantiene intacta su voluntad de seguir intentándolo y de aprender. Sin esa voluntad no hay pedagogía que valga. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan hoy? Porque, un análisis profundo sobre el síndrome de Landau-Kleffner podría parecer, a simple vista, un viaje por un nicho neurológico súper específico. Podría parecer algo anecdótico, ¿sí? Pero a mí me parece que ilumina una verdad fundamental sobre cómo funcionamos todos nosotros en el fondo. Nos demuestra de una forma incontestable que el cerebro es salvajemente plástico. Es una máquina de adaptación increíble. Que cuando la puerta principal de nuestra especie, que es el lenguaje oral, se sella por completo por una enfermedad, el ser humano es capaz de abrir a golpes ventanas visuales, táctiles y espaciales para seguir absorbiendo el mundo que le rodea. Siempre y cuando el entorno proporcione esas rampas de acceso cognitivo. Exacto, siempre y cuando existan las herramientas. Y creo que la lección más vital aquí es la de no confundir jamás, bajo ninguna circunstancia, una dificultad en la expresión o en la recepción verbal con una falta de inteligencia o de mundo interior. Es una distinción crucial. Y si conectamos esto con la perspectiva general, o sea, con la educación contemporánea de cualquier chaval, el impacto de lo que hemos visto es tremendo. ¿Por qué lo dices? Porque las herramientas que acabamos de diseccionar para salvar el escollo de una memoria de trabajo dañada no son, en absoluto, exclusivas de la educación especial. Sirven para todos. Claro, reducir la sobrecarga de información innecesaria, utilizar la práctica espaciada para asentar conceptos a largo plazo, proporcionar instrucciones claras paso a paso, apoyarse fuertemente en esquemas visuales. Conectar la teoría pura con la manipulación física real. Todo eso, todas estas son simple y llanamente prácticas pedagógicas óptimas y excelentes. Optimizan la forma en que el cerebro de cualquier ser humano, tenga el síndrome que tenga, procesa la realidad. Desde luego que nos obliga a replantearnos el escenario completo de un aula. Y para cerrar nuestra exploración de hoy, me gustaría dejar a nuestra audiencia con un pensamiento provocador. A ver. Durante estos últimos minutos hemos visto pruebas concluyentes y mecánicas de que un estudiante puede asimilar conceptos profundamente complejos, esquivando casi en su totalidad la instrucción verbal clásica. ¿Cierto? ¿Lo hemos demostrado? Lo logran basándose en la experimentación activa, en lo visual y en la construcción de andamios cognitivos. Entonces, si la neurociencia nos demuestra, sin lugar a dudas, que el cerebro es tan extraordinariamente eficaz aprendiendo a través de estas vías ricas y multisensoriales, ya veo por dónde vas. no deberíamos cuestionar por qué nuestro sistema educativo general sigue dependiendo de manera tan asfixiante de sentar a decenas de personas en sillas a escuchar a alguien hablar ininterrumpidamente durante horas y horas. Es la gran contradicción de la escuela moderna, la verdad.
Si un cerebro puede sobrevivir, aprender y prosperar incluso cuando las palabras se convierten en ruido blanco incomprensible, imaginemos por un segundo de lo que sería capaz cualquier cerebro humano si dejáramos de tratar el aprendizaje como un ejercicio que entra casi exclusivamente por los oídos. Pues es una perspectiva brillante que francamente expone las carencias estructurales de cómo enseñamos hoy en día en casi cualquier colegio. Totalmente de acuerdo. Y con esta reflexión sobre el infinito potencial de adaptación de nuestra mente, nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima, un placer.